muchas cosas atractivas que pueden llamar nuestra atención, que nos pueden seducir o que nos pueden llevar a que nosotros las anhelemos. Cosas como, por ejemplo, que usted ya haya comido y que de repente quiera más comida. Eso se llama gula, eso se llama glotonería y que eso nos puede llevar al pecado, porque la gula y la glotonería es pecado. Dios nos ha dado instintos naturales para alimentarnos porque Él puso ese instinto de reproducción en cuanto al sexo, de la alimentación para que nosotros nos nutramos. Son instintos puros que Él puso en nosotros, pero que con el pecado se corrompieron y que pueden venir situaciones, como estábamos hablando, que nos pueden seducir, que nos pueden persuadir, que nos pueden ser atractivas, pero en el sentido malo, porque nos están seduciendo a que nosotros anhelemos esas cosas y que estemos dando satisfacción a esas cosas, estando consintiendo una situación de pecado. Al nosotros consentir más y más comida, ya terminé de comer y todavía quiero más. Otra cosa, puede ser que yo tenga un teléfono celular, pero de repente ya salió el modelo más moderno y yo ya lo quiero cambiar. Ya no me gusta este que ando, ya quiero mejor el otro que ha salido porque el otro es el nuevo modelo, es el que está más actualizado, es el último que ha salido, solo por el afán de llevar el más actualizado, como teniendo muy materialista, muy codicioso en ese aspecto, llevándonos a una vida de pecado. Otra es la ropa, que quiero andar al último, vea el grito de la moda, que no soy conforme ya, que esto quiero, nunca estoy conforme con la ropa que tengo y siempre quiero más, más, más. Eso es por decir un ejemplo de las cosas que pueden seducirnos, de las cosas que pueden desviarnos y que pueden llevarnos a una vida de pecado por algo que se nos está presentando, ¿vea? Porque en nuestros ojos puede ser una puerta de entrada para que eso sea algo a través del cual nosotros seamos persuadidos, seamos seducidos para que nos lleven a tomar estas cosas. Otra cosa podría ser el que nosotros consintamos un empleo deshonesto, sabiendo que eso no es algo agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Y aún así lo consintamos solo por el aspecto del dinero, ¿verdad? Que de esa forma voy a incrementar mis ganancias. Otra cosa es que nos pueden seducir a tomar cosas como negocios fraudulentos, sabiendo que eso no es agradable a los ojos de Dios, sabiendo que eso, un negocio fraudulento puede llegar a dañar a otras personas también y con solo el afán de nutrir la bolsa, ¿verdad? De hacer llegar más ingresos, de tener ahí más eh, dinero. Entonces, al meditar en todas estas cosas, ya sea en el aspecto sencillo, que es el diario vivir con la comida, un celular, que ahora, ¿quién no tiene un teléfono, verdad? Pero que puede llevar a un aspecto desordenado, al placer, a seducir y a tener un anhelo ya anómala, ya algo que aferre a una situación de pecado, o un empleo deshonesto, o un negocio fraudulento. Al meditar nosotros en todas estas cosas, sabemos que hay situaciones que nos seducen y nos pueden llevar a una vida de pecado. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? En el libro de Santiago declara la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, dice la palabra, sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿A qué se está refiriendo acá? La concupiscencia es los malos deseos que conducen al pecado. Por eso está diciendo que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cada uno tiene una inclinación, un mal deseo que lo puede conducir al pecado y es en esa área que va a ser seducido. Es en esa área que va a ser atraído. Entonces, cuando esa concupiscencia, cuando ese mal deseo ha concebido, ha consentido, eso da a luz al pecado, ¿verdad? Y que el pecado, una vez consumado, una vez que se ha hecho, da a luz muerte.
La palabra es clara cuando nos dice allá en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Por eso aquí también está diciendo Santiago que una vez que ha sido consumado da a luz la muerte y que esa concupiscencia son esos malos deseos. También el Señor nos habló allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 19, dice que del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Que la tentación proviene de los deseos o inclinaciones que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Porque del corazón salen los malos pensamientos, dice, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, salen del corazón. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque como estamos hablando, la concupiscencia son esos malos deseos que conducen al pecado. Y después, esto puede llevar a la muerte espiritual. ¿Qué significa muerte espiritual? La muerte espiritual significa muerte eterna, ¿verdad? Que es el resultado del pecado. Eso nos está dando a entender la gravedad del pecado, ¿verdad? Y también a tener conciencia de la tendencia pecaminosa que hay en nuestra carne. Porque está hablando que de nuestro interior, como dijo el Señor, del corazón, es de donde nace todo eso malo. Toda esa inclinación mala viene del corazón, dice. El corazón es engañoso, dice la palabra. Hay que tener un gran cuidado, ¿verdad? Y está diciendo aquí que ese es el resultado de ceder a la tentación, ¿verdad? Y esto se refiere precisamente al pecado. Pero la solución de Dios al pecado está por medio de la obra de Cristo, quien pagó ese precio tomando mi lugar en la cruz del Calvario. Esa es la solución que Dios ha provisto por medio de Jesús. Y que una vez nosotros reconocemos lo que Dios ha provisto para mí, viniendo delante de Él con sincero arrepentimiento, reconociendo que he sido pecador, reconociendo que he vivido una vida no grata al Señor, una vida que me ha llevado a separarme de Dios por el pecado. Y vengo delante de Él con arrepentimiento y le digo, Señor, perdóname, porque he vivido una vida que no ha sido grata a ti. Y yo lo reconozco, porque me he dejado llevar por mi tendencia mala, porque me he dejado seducir por el pecado y he dado lugar a estas cosas. Te pido que me perdones, Señor. Perdóname. Cuando vengo delante del Señor con una actitud sincera, confesando mi pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice en Hechos 3:19, dice así, pues arrepentíos y convertíos, para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos arrepentimiento y fe. Son los dos ingredientes necesarios para recibir perdón de pecados. Y que entremos a un tiempo de refrigerio en el Señor, a un tiempo de reposo en el Señor. Recibimos el Espíritu Santo cuando abrimos nuestro corazón a Cristo. Él viene a morar a nosotros. Nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Y es con la ayuda de Él que nosotros podemos caminar en fe, perseverando con la ayuda de Él, con la ayuda del Espíritu Santo. Y al meditar en todo esto, sabiendo que hay una situación pecaminosa que se mueve alrededor de nuestro andar diario, que puede seducirnos al pecado, pero que en nosotros está la decisión de decir sí o no. Y sabiendo que Dios ha provisto la solución al pecado por medio de Jesús y que encontramos estas palabras alentadoras que nos habla la Biblia, que Él ha provisto el medio. También la Biblia nos muestra ejemplos de personajes que decidieron vivir consagrados. Al decir consagrados es apartados para Dios, que decidieron no contaminarse con el medio externo a pesar de toda la seducción, a pesar de todo lo atractivo que pudiera presentarse. No consintieron en su corazón el enredarse en situaciones que no agradaban a Dios. Y un ejemplo de eso lo encontramos en Daniel, un hombre fiel, ¿verdad?
a Dios, quien fue llevado, él dice la palabra de Dios, fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y estando en medio de un ambiente pagano, al decir pagano significa que adoraban a dioses falsos, él decidió con determinación, o sea, con firmeza, el no contaminarse y guardarse para Dios. Aún en medio de todo ese ambiente pagano, en medio de ese ambiente idólatra, él decidió ser fiel. Él decidió ser firme y mantenerse en la fe. Esto nos debe de alentar nosotros para que nosotros hagamos lo mismo y que vivamos una vida consagrada a Dios a pesar del ambiente que nos rodea. Examinemos los detalles, examinemos lo que nos rodea y veamos aquello que a Dios no le gusta. No nos dejemos llevar así, no seamos impulsivos, examinemos las cosas con detenimiento y veamos si aquello agrada o no agrada a Dios. El mismo Espíritu Santo nos da el discernimiento y nos da el sentir para saber que aquello que hago es bueno o no. Él mismo ha puesto conciencia en cada uno de nosotros. Esa conciencia que dictamina lo bueno o lo malo que está. Y debemos pedir a Dios en oración que nos ayude a hacer una buena guianza con su Santo Espíritu, ¿verdad? Y tener una buena conciencia delante de Dios. Entonces, es decidir vivir apartados, consagrados a Él, ¿verdad? Aún en medio de un entorno difícil, de un entorno contaminado, guardándonos de todo lo que desagrada a Dios, ¿verdad? Por eso vamos a meditar ahora sobre lo que es el proponerse no contaminarse. Proponerse no contaminarse. Y vamos a ver la porción del libro del profeta Daniel, como estábamos hablando, en el capítulo 1, del 8 al 20. Vamos a ir meditando en varias porciones de esa palabra. Y para comenzar, vamos a ver los acontecimientos que se dieron cuando fueron llevados cautivos el pueblo de Judá a Babilonia. En Judá se encontraba la capital de Judá, Jerusalén, de donde fueron llevados en cautiverio, llevados prisioneros hasta Babilonia. Entonces en el capítulo 1, versículo 1 y 2 dice la palabra: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, o sea, la invadió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué nos está diciendo acá la palabra? Aquí la palabra está narrando precisamente que 3 años tenía de estar reinando el rey Joacín, allí en Judá, allá en Jerusalén, cuando vino el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió, la invadió. Y se llevó cautivos, ¿verdad? A las personas, a todos los israelitas, hasta la ciudad de Babilonia. ¿Por qué ocurrió esto? Aquí se está dando cumplimiento a una profecía que Dios habló por boca del profeta Jeremías. Allá en Jeremías capítulo 25, ¿verdad? Del 7 al 11, nos dice la palabra. Pero ustedes, dice la palabra del Señor, no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso, dice, al rendir culto a ídolos hechos de sus propias manos, y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice: como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán.
toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Esta profecía está declarando ese tiempo de cautiverio de 70 años que estuvo ahí Judá en Babilonia. ¿Por qué razón? Porque el pueblo le dio la espalda a Dios, porque el pueblo se volvió idólatra. Al Señor le dolió en su corazón toda esa actitud pecaminosa, porque ellos fueron seducidos, porque ellos fueron atraídos al pecado, porque ellos le dieron la espalda a Dios, y Dios está ejecutando un juicio en este momento en que el pueblo fue llevado a un lugar, a un ambiente pagano, a un ambiente que desagrada a Dios. Entonces, en medio de todo este ambiente pagano, donde fueron llevados a Babilonia, vemos la actitud que Daniel tuvo, ¿verdad? Daniel, dice su palabra, propuso no contaminarse. ¿Qué sigue narrando después la palabra? En el versículo 3 y 4 dice, y dijo el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, dice, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Qué describe aquí la palabra con todos estos detalles? El rey, ¿verdad?, encomendó a Penaz, que era el jefe de sus eunucos, que hiciera una elección con todas estas características, con todos estos detalles. Primero, varones que fueran del linaje real de los príncipes, ¿verdad?, de ahí de Israel. Segundo, varones que no tuvieran tacha alguna, está diciendo la palabra. O sea, estos son los requisitos. Estamos viendo que él estaba escogiendo lo mejor para que estuviesen dentro del palacio, como está diciendo, ¿verdad? Varones de buen parecer, dice, una buena apariencia, ¿verdad? Una buena presentación. Enseñados en toda sabiduría, o sea, personas bien, como le dijera, instruidas en este aspecto, ¿verdad? Inteligentes, sabios, dice, en ciencia, con buen entendimiento y que sean idóneos para estar en el palacio. O sea, él no quería meter a cualquier gente, sino que tenía que ser alguien con estas características bien especiales. Fueron escogidos para instrucción, dice, ¿verdad? Porque como dice en el versículo 5, dice, y se le señaló al rey ración para que cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, los criase 3 años, dice. O sea, 3 años iban a estar en este proceso a fin de que ellos se presentasen delante del rey. Entonces, durante 3 años, ellos iban a recibir instrucción, como aquí dice que les iba a enseñar las letras y la lengua, ¿verdad? Dentro le enseñaban la lengua babilónica, ¿verdad? También les enseñaban el arameo, que era otra lengua que hablaban ahí. Y dentro de la preparación académica que daban para la instrucción que estuviesen dentro del palacio, ellos recibían ciencias, ¿verdad? Matemáticas, astronomía, historia y artes mágicas, ¿verdad? Y estos jóvenes, ¿verdad?, que fueron escogidos, demostraron no solo la actitud que ellos estaban buscando, como le dijera, esta altura, ¿verdad?, a lo que ellos tenían que acomodarse según las exigencias que el rey pedía, sino que ellos también mostraron disciplina. Ellos estuvieron a la altura del rango que el rey quería ver, un rasgo de carácter combinado con la integridad, ¿verdad?, que les fue muy útil en esa nueva cultura donde se iban a mover. Además, como vimos aquí, ¿verdad?, en el versículo 5, se les asignó una ración de alimentos diarios. Esa ración que se les dio, se les servía, ¿verdad?, de la misma comida y del vino que se le daba al rey. Era de la misma comida del rey que le iban a dar a estas personas que habían seleccionado, a este grupo selecto de personas. Y, ¿verdad?, se cree, ¿verdad?, que esa comida y ese vino pudiera haber sido ofrecido a los ídolos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto, ya ellos siendo israelitas, ¿verdad?, siendo el pueblo de Dios, ellos sabiendo esto, sabían que eso no era agradable a Dios. También se les asignaron nuevos nombres, ¿verdad? En el versículo 6 y 7 dice la palabra, entre estos estaban Daniel, que fueron de los varones que escogidos dentro de los
príncipes del linaje real, ¿verdad? De Israel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos, dice, puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ellos estaban, a fin de que ellos entraran al servicio del rey, ellos debían tener una ciudadanía babilónica, ¿verdad? Con el fin de incorporarlos a la nueva sociedad. Entonces a ellos les dieron nombres, les asignaron nombres babilónicos, ¿verdad? No, a ellos no los conocían por los nombres israelitas que traían, porque está diciendo aquí que a Daniel se le dio el nombre de Belsasar. Entonces, estos nombres babilónicos que les asignaron tenían relación con los dioses paganos del ambiente idólatra a donde ellos estaban introduciéndose. Entonces, se les cambió el nombre. Imagínense que Daniel, que significa Dios es mi luz, se le llamó Belsasar, y Bel, también conocido como Merodac, es el dios principal de Babilonia, que significa Bel protege su vida. A Ananías, cuyo nombre significa el Señor fue clemente, se le llamó Sadrac, siervo de Acu, es decir, el dios de la luna. A Misael, que significa quién es semejante a Dios, se le llamó Mesac, que significa la sombra del príncipe o quién es este. A Azarías, que significa el Señor ayudó, se le llamó Abednego, que significa siervo de Nego, es decir, el Dios de la sabiduría o de la estrella de la mañana. Entonces ahí vemos cómo se les cambió el nombre y como estamos diciendo, estos nombres tenían que ver, ¿verdad?, con relación a los dioses paganos. Y eso lo hicieron con el fin de darles una ciudadanía babilónica, con el fin de introducirlos, de incorporarlos a la nueva sociedad y al servicio del rey. Esto es para que nosotros entendamos el ambiente en el que ellos estaban introduciéndose. Además, ahora, al saber este ambiente en el que ellos se introdujeron, debemos aprender también las actitudes que ellos tomaron siendo extranjeros, siendo jóvenes extranjeros en un lugar, en un ambiente pagano. A pesar de tener nuevos nombres como ciudadanos de Babilonia y con la responsabilidad de desempeñar responsabilidades oficiales, estos jóvenes resolvieron que permanecerían fieles a Dios, al único Dios verdadero. Y esto está demostrando en ellos firmeza, está demostrando convicción, está demostrando fe, porque acordémonos que la fe es convicción, la fe es certeza y la fe es firmeza. Dice en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces ellos están demostrando esa firmeza en Él, esa convicción y esa fe al tomar la determinación en permanecer fieles a Dios, ¿verdad? Aún en medio de estar en un ambiente pagano. Ejemplo de ello está en Daniel capítulo 3, cuando ellos decidieron no postrarse ante la imagen que había levantado Nabucodonosor y fueron acusados delante del rey con estas palabras. En el versículo 12 dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, la declaración de ellos ante el decreto del rey fue la siguiente. Dice, ahora pues, declararon ellos en el capítulo 3, versículo 15 y 18, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Entonces ahí vemos la actitud de estos muchachos, ¿verdad? Ellos estaban determinados en su fe y firmes en que ellos iban a mantenerse fieles a Dios. Ellos estaban seguros que Dios podía librarlos de una situación así, ¿verdad? Que Dios es el Dios todopoderoso. Y si aún, dijo, Dios decidiera no hacerlo, dice, no lo vamos a hacer. ¿Qué nos dice allá Deuteronomio 6:13 en la primera porción? A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Entonces ellos estaban haciendo vida a esta palabra, ¿verdad? Temiendo al Dios Todopoderoso y sirviéndole solo a Él y consagrando su vida solo a Él. El resultado de su firmeza, el resultado de su fe, fue que Dios les liberó de esta situación que el rey les estaba amenazando. En el versículo 27 del capítulo 3 dice, y se juntaron los sátrapas. ¿Quiénes eran los sátrapas? Eran funcionarios de alta jerarquía que apoyándose en secretarios e inspectores reales, gobernaban territorios que eran llamadas satrapías. Entonces estos sátrapas, ¿verdad? Que eran estos funcionarios que gobernaban territorios, ¿verdad? Y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos jóvenes, ¿verdad? Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ellos fueron a ver. Y ni aún, dice la palabra, el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Dios honró su fe. Dios le dio liberación de este horno, ¿verdad? Dice Isaías 43, versículo de 2 al 4, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Al decir no te anegarán se refiere a ahogar, inundar o naufragar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, dice la palabra, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, dice, fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Amén. Entonces Dios les libertó de esta situación porque Dios vio su fe y su determinación para consagrarse a Él y no inclinarse delante de una estatua, no siguieron una actitud de idolatría como lo había hecho el pueblo de Israel, sino que ellos decidieron conservarse puros e íntegros a Dios. Entonces, ¿qué trajo también? ¿Qué otro resultado trajo esto? Porque esto, cuando nosotros decidimos ser consagrados a Dios, dedicados a Él y apartados de todo lo malo, eso da testimonio y da honra y gloria a Dios. El rey Nabucodonosor observó esta actitud en estos jóvenes. ¿Y qué es lo que él declaró? Allá en el capítulo 3, versículo 28 y 29, dijo el rey. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, dijo el rey, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado, dijo Nabucodonosor, y su casa convertida en muladar. Muladar es un lugar donde se acumula el estiércol, lugar muy sucio donde se acumula basura o cosas inservibles. Por cuanto dice, no hay Dios que pueda librar como este, declaró Nabucodonosor.
bendiciendo al Dios de Israel. O sea, ellos se convirtieron en un testimonio poderoso de Dios, ¿verdad? Eso debe de ser el sentir de nuestras vidas, al consagrarnos a Dios para que nuestra vida se convierta en un testimonio de que somos hijos de Dios y que Él está morando en nuestro corazón. El rey Nabucodonosor también recompensó a estos jóvenes. Dice en el versículo 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. O sea, ellos fueron bendecidos, ¿verdad? Por el rey, fueron recompensados, ¿verdad? Fueron engrandecidos, dice la palabra. Al igual que estos tres jóvenes, también Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Dice en el versículo 8 del capítulo 1, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando ellos llegaron allá y el rey pidió que escogieran a estos jóvenes, se les asignaron porciones de la comida del rey, como hablábamos, para que ellos fuesen alimentados por 3 años y que fuesen instruidos y preparados, como hablamos, ¿verdad? Pero él consintió en su corazón que no iba a contaminarse con ese tipo de alimentos que se consideraban que eran ofrecidos también a los ídolos, ¿verdad? Entonces, Dios los bendijo. Dios bendijo esa actitud de que ellos decidieran no contaminarse, porque ellos sabían que eso no era agradable a Dios. Entonces, Dios los bendijo. ¿Cómo fueron las bendiciones que Dios les dio por esa determinación que dieron de no contaminarse? Dios les dio gracia y buena voluntad. Dice en el versículo 9 del capítulo 1, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dice el Proverbio 3:4, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, ¿verdad? Este proverbio nos está hablando de la exhortación a la obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces ganamos una buena opinión delante de Dios y de los hombres, está diciendo, porque aquí Dios está poniendo gracia, ¿verdad? Ante el jefe de los eunucos, porque Daniel decidió obedecer, porque Daniel decidió ser fiel a Dios. También Dios recompensó con salud y con buena apariencia a estos jóvenes. ¿Qué nos dice Daniel 1:15? Dice, y al cabo de 10 días, porque él había pedido un día de prueba, ¿verdad? De 10 días que le dieran de comer alimentos como verduras, como vegetales, cosas que no fueran de la porción de la comida del rey. ¿Y qué sucedió? Dice, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. También Dios les dio sabiduría e inteligencia. Dice en el versículo 17 del capítulo 1, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, dice la palabra. También, ¿verdad? El Señor dio sabiduría e inteligencia. Dice en Daniel 1, versículo 20, dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Entonces estos jóvenes judíos, estudiosos y temerosos de la palabra de Dios, recibieron, ¿verdad?, la bendición que ella misma declara. Dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El Proverbio 1:4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces aquí estamos viendo el resultado de esa bendición de recibir esa inteligencia, esa sabiduría que viene de la palabra misma de Dios, porque su palabra es perfecta, que convierte el alma y que hace sabio al sencillo, que da sagacidad al simple, ¿verdad? Es Dios mismo quien nos da esa instrucción. Si en nosotros hay mucha simpleza, el Señor nos da sagacidad. Si en nosotros hay sencillez en cuanto al conocimiento, Dios nos va a revestir de una gran sabiduría y de un gran conocimiento al buscar más y más de Él. Hace sabio al sencillo, dice la palabra.
¿Qué más podemos hablar acerca de Daniel? Dice que él no comprometería sus convicciones, él no va a comprometer su fe, aun cuando eso significara la muerte. Ejemplo de las actitudes de Daniel. Daniel tenía un espíritu superior, o sea, una extraordinaria inteligencia. El rey se proponía nombrarlo para un nuevo cargo, ¿verdad? Sobre todo los demás gobernadores que él tenía a cargo en su nación, ¿verdad? En los príncipes o sátrapas, como estábamos hablando. En, en el capítulo 6, verso 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey Darío pensó en ponerlo sobre el reino. O sea, aquí ya no está Nabucodonosor, sino que ahora ya está el rey Darío. Y él está viendo siempre en Daniel un espíritu superior, mucho mayor que en los demás, ¿verdad? Y lo quería poner por sobre los demás, ¿verdad? Porque veían en él esa gran capacidad, lo quería poner en un alto rango, en un alto puesto. Y Daniel dice, tenía la actitud de ser un siervo fiel. No tenía vicios, no tenía faltas, y él se mantuvo firme a pesar de que buscaban ocasión para acusarle, vea, por envidia. Dice en el capítulo 6, verso 4, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían, dice, hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él, ¿verdad? Entonces, ante el edicto real, porque ellos buscaban, ¿verdad? Un edicto real para buscar ocasión de que él faltara en algo. Entonces, ante el edicto real del rey Darío, impulsado por estos acusadores, que ellos lo impulsaron a llevar un edicto real para que él eh, le fuera infiel, ¿verdad? A su Dios, para que él tuviera una falta en algo, Daniel no cedió a sus convicciones y él se mantuvo firme. Dice en el capítulo 6, verso 3, dice, entonces, dice, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive, el saludo que le presentaron al rey. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Los reyes, al igual que los césares, dentro de la cultura romana se consideraban con la autoridad y jerarquía de un dios. Entonces, por eso es que él está diciendo que nadie más vea fuera de ti. O sea, ellos se consideraban en un punto, en una jerarquía que se consideraban con la autoridad de un dios. Por eso es que ellos llegaron con esta proposición delante del rey. Sin embargo, allá en el versículo 10, siempre el capítulo 6 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, él se arrodillaba 3 veces al día. Él oraba en la mañana o en la tarde, en la noche, y oraba para dar gracias a Dios, delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, Dios recompensó su fe porque él lo libró de ser devorado del foso de los leones. En el versículo 22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, dice la palabra, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, declaró Daniel. El rey Darío, ante la liberación de Daniel, declaró que todo el reino tema y tiembla ante la presencia de Dios. En el capítulo 6, versículo 26 y 27 dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dios bendijo a Daniel, ¿verdad? Dice en el versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa.
Entonces vemos cómo Dios bendice a aquellos que deciden consagrar su vida, aquellos que deciden no contaminarse, aún en medio de un ambiente pagano, aún en medio de un ambiente contaminado, aún en medio de un ambiente difícil. Dios se agrada de ver que nosotros permanezcamos firmes y fieles en nuestras convicciones, en la fe, siguiendo de Él, buscando de Él con sincero corazón, aún con las cosas que sean aún desafiantes para nuestra vida, para nuestro trabajo, que nos estén desafiando, incluso a ellos hasta la vida fueron desafiados, ¿verdad? Y ellos decidieron aún hasta la muerte mantenerse fieles y firmes a Dios. Ahora, ¿qué actitudes podemos nosotros tomar para llevar una vida sin contaminación? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a eso? Lo primero, no debemos conformarnos o modelarnos de acuerdo a este siglo, de acuerdo a estos tiempos, ¿verdad? Sino que debemos movernos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Ya en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, dice la palabra. No debemos conformarnos conforme a todo lo que nos rodea. Debemos nosotros conformarnos a Cristo, que Él es nuestro modelo a seguir. Debemos nosotros buscar la dirección del Espíritu Santo. Debemos nosotros buscar de su palabra y debemos nosotros seguir su dirección y ser transformados, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es renovado cuando nosotros nos exponemos a la luz de la palabra, quien convierte el alma, como vemos ahí, que la palabra es poderosa, que convierte el alma, que nos da sabiduría para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que se encuentra ahí revelada en su palabra. Que ahí se encuentra su plan por medio de Jesús, que ahí se encuentra la voluntad, que ahí nosotros encontramos dirección, que ahí nosotros encontramos la rectitud para nuestra vida, porque es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, es la luz que necesitamos seguir para que nos alumbre Cristo, para que recibamos la luz y la dirección del Espíritu Santo en medio de un mundo lleno de oscuridad, en medio de un mundo que necesita la dirección del Señor y de la palabra y que nosotros necesitamos esa palabra bendita, esa dirección que recibimos por medio de Él para caminar una vida en rectitud. Esa renovación que recibimos al exponernos a ella. También el libro de Efesios, capítulo 4, 23, 24 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa renovación, ese cambiar nuestros pensamientos, nuestra mente renovada en Él, vestidos de una nueva criatura en Cristo Jesús. Vea, desechando el viejo hombre, ¿verdad? Y esa nueva criatura creado en Dios en su justicia, caminando en la santidad y en su verdad. También otra actitud que debemos tomar es no andar conforme al mundo, ¿verdad? Que se está refiriendo de no conformarnos, o sea, casi que está hablando de lo mismo, no conformarnos o conformarnos al siglo, no conforme al mundo, ¿verdad? Otra cita que podemos apoyar es en Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, sino que del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Entonces nosotros debemos buscar hacer la voluntad de Dios, caminar en la fe, caminar en la obediencia, no conforme al mundo, dice. ¿Por qué? Porque si el que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Y cuando nosotros venimos a Cristo, Él derrama de su amor en nuestros corazones, ¿verdad? Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese es un regalo que nosotros lo recibimos cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, para que andemos conforme a su voluntad, viviendo una vida apartada para Él, en amor a Dios, en amor a los hermanos, como lo declaró Jesús allá en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Él dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros.
Entonces debemos proponer caminar en amor para dar testimonio de Jesús y no conformarnos ni modelarnos conforme al mundo, conforme a este siglo. También debemos proponer no contaminarnos, ¿verdad? Como lo hizo Daniel, como lo hicieron estos 3 jóvenes, sino que debemos guardarnos para Dios. Y otro ejemplo lo vemos allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5, donde declara que Él nos hizo renacer por su gran misericordia para una esperanza viva en Jesús. En Él tenemos esa esperanza y en Él renacemos en una nueva criatura, para una herencia incorruptible, dice, una herencia incontaminada, dice, y una herencia inmarcesible, o sea, no puede marchitarse, una herencia reservada, una herencia escogida por Dios, una herencia apartada para Dios, una herencia consagrada para Él, guardados por el poder de Dios mediante la fe para que alcancemos salvación. También debemos saber que nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Dice en 1 Corintios 10:3, según la versión de la TLA, que es la traducción del lenguaje actual, dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. En la Reina Valera dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Al decir no militamos es no andamos, no actuamos, ¿verdad? Conforme a lo que está en el mundo. También la actitud que debemos tener es dar muerte a la tendencia pecaminosa de nuestra carne, aplicando la victoria en la cruz del Calvario. Dar muerte a toda esa tendencia, a toda esa concupiscencia hacia el mal, como hablamos al principio, crucificando nuestra carne. ¿Qué nos dice la palabra? Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. También dijo Gálatas 2:20, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo debo de dar muerte a toda esa tendencia de pecado aplicándole la victoria que Dios dio, que Jesús dio en la cruz del Calvario, aplicándole la cruz de Cristo, crucificando esta carne para darle muerte al pecado y que sea Cristo viviendo en mí. Él dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, tomando esa cruz, crucificando esta carne, crucificando toda la tendencia al mal, toda esa tendencia al pecado para vivir una nueva vida en Cristo. También nosotros debemos tomar la determinación de no actuar por presión de grupo. Es decir, que nosotros tengamos convicciones propias. No porque los demás digan esto, yo lo voy a hacer por temor a ser avergonzado, no. Debo de tener la valentía de mantenerme firme en mis convicciones, de mantenerme firme en mi fe, firme en la palabra, dirigido por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces en mí debe haber la determinación de que yo voy a hacer lo que a Dios le agrada. Me voy a guiar por su palabra, me voy a guiar por su Santo Espíritu, me voy a mantener en esa firmeza. Voy a recibir la luz de esta palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, como hemos hablado. Luego de meditar en todas estas actitudes y en ver los ejemplos que hemos visto, ¿verdad?, en la vida de Daniel, y al darnos cuenta de lo importante que es guardar mi vida para Él, que es lo importante que es consagrar mi vida, apartándola de todo lo malo, para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a los planes de Dios, ya debemos venir en una actitud de oración reconociendo de Él. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos ayude a vivir una vida apartada para Dios. Señor, al meditar sobre estas porciones de la palabra, me doy cuenta, Señor, de lo importante que es guardar mi vida para ti, no viviendo conforme a lo de afuera, aunque represente un desafío en mi trabajo, Señor, en mi familia, en negocios, etcétera, sino tomando la determinación de vivir una vida para ti, conforme a tus propósitos. Ayúdame a tener una convicción y una firmeza en ti y en tu palabra, conforme a tu voluntad,
y proponerme el no contaminarme como lo hizo Daniel, como lo hizo Ananías, como lo hizo Misael y Azarías, conduciéndome en rectitud con la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Todo esto, Rey, lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.